Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema sufrir los pecados de otros, esa causa de la justicia divina. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, eternamente el Señor está contra aquellos que hacen el mal. De allí que haya una condenación. Y por eso mismo la condición para participar del reino de Dios es no devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino que siendo justos en Cristo debemos bendecir a los demás con nuestras acciones. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Escucha lo que el Señor nos habla a través del apóstol Pedro. Dice que Cristo sufrió, soportando y resistiendo los pecados de la humanidad. El justo, porque Él como Hijo de Dios y como participante de la imagen y semejanza de Dios, era un hombre santo. Y dice aquí que el justo por los injustos, o sea, el justo por nosotros los pecadores. Dice, para llevarnos a Dios, o sea, en eso consiste la gracia. Que Jesucristo soportó, sufrió los pecados del mundo para que nosotros en Él recibamos la gracia, aprendamos cómo tenemos que ser en Dios y para Dios y asimismo llevarnos al reino de los cielos. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Qué quiere decir? Que si Jesucristo murió por los pecados en la carne, nosotros también debemos de morir a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida y del mundo. La carne para nada aprovecha, dice el Señor. La carne no participará del reino de los cielos. Luego nosotros en la gracia del Señor, por toda justicia en Él, tenemos que aprender a sobreponernos en el espíritu a los malos deseos de la carne. Pero dice que Cristo una vez muerto fue vivificado en espíritu. O sea, nosotros estamos siendo vivificados en Cristo, recibiendo vida en Él para participar del reino de Dios. Nunca olvides que Dios es espíritu y su reino es espiritual. Luego, lo que le interesa a Dios de cada uno de nosotros es nuestro espíritu. Escúchalo bien, Dios no es carne, Dios no está interesado en nuestras carnes, ni mucho menos en las obras de la carne. Él quiere que aprendamos a vivir por el espíritu, en raciocinio, en conciencia, en buen entendimiento, en razón de la justicia y de la rectitud. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Mira cómo cuestiona Dios aquí a través en el Evangelio de San Lucas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La respuesta es claro que era necesario. Vuelvo y te digo, la palabra necesario quiere decir que es una condición
y un requisito que exige Dios para participar del reino de los cielos. Luego, Cristo padeció todas las cosas para entrar en su gloria. ¿Qué quiere decir? Para resucitar y recibir de Dios vida eterna. Nosotros en algún tiempo vamos también a tener resurrección y vida eterna si es que obedecemos y somos fieles a Dios. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira qué tan importante es el testimonio, y mayormente el de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, a través del libro de los Hechos, que después de haber padecido la muerte, después de que murió nuestro Señor Jesucristo, resucitó al tercer día, y dice que se presentó vivo con pruebas indubitables, o sea, para quitar la incredulidad de sus discípulos, porque él ya había anunciado que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Dice, ¿cómo quitó esa incredulidad de sus discípulos? Dice aquí la palabra, apareciéndoseles a ellos durante 40 días y también hablándoles acerca del reino de Dios. Mira, Cristo dio testimonio de su resurrección, y allí que nosotros los cristianos creemos que vamos a resucitar para el reino de los cielos. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 3 y 4. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Mira, aquí el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas, cristianos. Le dice, ¿tantos sois necios? Escúchalo bien, que habiendo iniciado por el Espíritu, vais a acabar en la carne, en el pecado. Son para esos cristianos estas interrogaciones de que pasa el tiempo, los años, y ellos nunca dejan de pecar. Y son cristianos que en las iglesias se ven enfermos, se ven arruinados, se ven con problemas familiares, perdiéndose ellos e inclusive la misma familia. Escúchalo bien, porque no se han decidido o no han entendido la gracia del Señor. De allí que el Señor me haya puesto a hablar estas cosas. Sigue preguntando, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Mira, ¿por qué dicen Dios en vano? Porque esos cristianos carnales siempre en sus vidas están devolviendo mal por mal y maldición por maldición. No se han llenado de la gracia del Señor para vivir la rectitud, la justicia y la perfección. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Escrito está en la primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 26 y 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mira qué tan importante es esta palabra. Y yo te invito a que le pongas mucha atención. Dice aquí, refiriéndose a nosotros los cristianos, vosotros sois el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros vivimos la carne de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recibiendo una formación en la vida terrenal de Cristo. Estamos recibiendo un carácter carnal en Cristo. De allí para allá imagínate o sepas, tengas conocimiento por la palabra cómo vivió Cristo. Dice, y nosotros somos miembros, cada uno en particular, miembros de Cristo. Y dice que en particular porque a cada uno es un trato individual. Dios nos trata individualmente a cada uno. De allí que la salvación sea personal. Mira,
Cada uno tenemos que echar mano a la gracia y estar muy pegados de la mano de Dios para que podamos vivir lo que Cristo vivió. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O sea, de manera que si Cristo padece, todos nosotros los cristianos nos debemos doler con él, o sea, debemos padecer con él. Nunca te olvides que la palabra dice que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Todas las cosas son hechas nuevas. En la carne, Dios nos está dando un carácter nuevo. Nunca lo olvides. Dice, y si un miembro recibe honra, o sea, si Cristo recibe honra por todo lo que hace, dice, todos los cristianos con él se gozan. O sea que todos debemos de ser aptos, capacitados para hacer lo que hace Cristo. Vuelvo y te digo, esto siempre y cuando le pongas interés y vivas cogido de la mano de Dios, llenándote cada día de su gracia, recibiendo fortaleza, dominio propio, poder para hacer las obras de Cristo. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 8, versos 17, 10 y 11. Si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, escúchalo bien, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si Cristo está en vosotros, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Mira, nosotros hemos recibido la potestad de hijos en Cristo. Por eso somos herederos de Dios. Heredamos la santidad y la perfección de Dios. Y coherederos con Cristo. Quiere decir que en Cristo debemos de orar sus pensamientos por lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo justo. Y asimismo tener una conducta de acuerdo a esos pensamientos que honren a Cristo y a Dios. Y dice que si es que padecemos juntamente con Él. Mira, nosotros así como sufrió Cristo, nosotros también debemos de sufrir, soportando los pecados de los demás. No te olvides que el Espíritu de Cristo está en cada uno de nosotros, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Cristo nos dé su gloria, la capacidad y la habilidad de hacer las cosas. Si Cristo está en nosotros, el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro Espíritu vive por razón a la justicia y a la rectitud. Y si el Espíritu de aquel, o sea, de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora a nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, confortará y dará vida a nuestros cuerpos, a semejanza por las obras de Dios. Amén, amén y amén.